es un día muy importante, como decía, para el turismo en Canarias porque se inaugura el Museo Atlántico, el primer museo subacuático en Europa, un proyecto que ha tenido una repercusión mediática impresionante. 931 millones de personas en el mundo han visto imágenes del museo, conocen el museo y saben dónde está el museo, en las Islas Canarias, en Lanzarote. Esto supondría una campaña de publicidad, está valorada en 65 millones de euros, de ahí la importancia de el interés de este proyecto. Este proyecto representa la unión del turismo, la cultura y el deporte. El turismo porque es un atractivo turístico más, la cultura porque viene de la mano del artista Jason Decker Taylor, uno de los artistas relevantes de la escena cultural actual, especializado en land art, en la unión del arte y el turismo, y por supuesto que impulsa el deporte a través del buceo, snorkel, la navegación. Sin duda es un gran proyecto del Cabildo de Lanzarote que el Gobierno de Canarias ha apoyado porque necesitamos diferenciarnos como destino turístico y este proyecto hace que Canarias sea un lugar con una oferta turística diferenciada del resto de otros destinos. Consejera, un proyecto de estos es muy complejo llevarlo a cabo y sobre todo el trámite burocrático que necesariamente tiene que pasar por todos estos pasos. ¿Cómo se llegó a esta idea y desde cuánto se empezó a desarrollar? Bueno, el Cabildo de Lanzarote quería tener un proyecto de estas características en la isla y contactó hace años con el artista Jason Decker, que había realizado un proyecto similar en México con un gran éxito y se ha tardado años porque, bueno, entre que el artista se decidía por este espacio porque él quería tener otro museo en Europa y eligió Lanzarote, se tardó un tiempo en buscar todas en cuál era la mejor localización, que finalmente es aquí en Playa Blanca, en la costa del sur de la isla de Lanzarote, por su clima, por la planicie de la superficie donde va situada el museo, con más de 300 esculturas, y durante varios años se ha tardado en elaborar todas las esculturas que están ya inmersas en el mar, aquí en el Museo Atlántico de Lanzarote. Para las personas que siguen nuestro canal vivacanarias.org, la consejera de turismo nos está explicando todo lo que ha sido este proceso para la isla de Lanzarote. Consejera, hoy hay cerca de 100 personas, nos encontramos a bordo de este barco. ¿Podría resumirnos el protocolo que hemos seguido hoy? Bueno, hoy hemos tenido la inmersión de 270 esculturas, ya el año pasado se pudieron sumergir las primeras 30 y hoy finalmente es la inauguración del museo. Hemos podido visualizar cómo el artista Jason Decker y el presidente del Cabildo, de la máxima institución aquí en la isla, se sumergían para hacer la apertura oficial del museo submarino. Cortaron la cinta debajo del mar, de la entrada al museo, y brindaron con vino precisamente que se ha elaborado y que se ha conservado debajo del mar. Y desde el barco en el que están las autoridades y los medios de comunicación acreditados hemos podido ver a través de cámaras y a través de pantallas pues todas las imágenes que en directo nos iban retransmitiendo desde esa inauguración, y hemos podido comprobar cómo las primeras figuras que se sumergieron hace escasamente 6 meses ya están recubiertas de mucha vegetación y fauna, por tanto cumpliendo con el objetivo de que este museo no solo suponga un atractivo turístico, un interés cultural, sino también sobre todo dar vida al océano y crear un espacio en el que la naturaleza tenga su creación, digamos.